En continuidad con el contenido del teorema de Pitágoras del curso de matemáticas de secundaria del contenido 10, vamos a ver ahorita 3 problemas relacionados con el teorema de Pitágoras. Ya vimos en el video de la parte 1 ejercicios de solución del mismo contenido. Ahora vamos a aplicarlo a problemas. Veamos el siguiente problema. Una escalera de 65 decímetros, aquí está la escalera. Siempre en cada problema es bueno representarlos con una figura para su mejor comprensión. Continúo. Una escalera de 65 decímetros, aquí está 65 decímetros de longitud, está apoyada sobre la pared. Aquí está una pared. El pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared. Aquí está el pie de la escalera, tiene una distancia de 25 decímetros de la pared. Esos son los datos principales. ¿Qué dice la pregunta? ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera de la pared? Aquí está ya señalado. Ya relacionándolo con los triángulos, ya sabemos que aquí es el cateto y este es otro cateto y que la escalera formaría la hipotenusa. Vamos a representarla, este mismo problema, o vamos a representar esta figura en un triángulo rectángulo y vamos a resolverlo a continuación. Aquí ya tenemos representado el problema mediante el triángulo. Aquí tenemos entonces la escalera, la longitud de la escalera y la distancia que hay de la escalera a la pared. Vamos a calcular la altura. Primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el lado ABC. Entonces vamos a ver A, B y C, ya sabemos que es la hipotenusa. Recordamos la fórmula que vamos a calcular, entonces vamos a calcular A. Y la fórmula dice que vamos a restarle la hipotenusa menos el cateto que tenga el valor. Entonces menos B al cuadrado. Y tenemos A, B y C, ¿verdad? Ahora vamos a hacer solamente una sustitución. A al cuadrado va a ser igual, C sería 65 al cuadrado menos B, ¿cuánto sería? 25 al cuadrado. Hacemos la operación, 65 al cuadrado es 425 menos 25 al cuadrado sería 625. Hacemos la resta y me va a quedar a 3600. ¿Qué sigue? Este cuadrado lo voy a convertir en una raíz de la respuesta que tengo ahorita. Busco la calculadora y saco la raíz cuadrada de 3600 es igual a 60. Significa que la altura de la escalera es 60 decímetros. Veamos este segundo problema del teorema de Pitágoras. En el ejercicio anterior calculamos uno de los catetos, la altura. Ahora veamos este siguiente problema que vamos a calcular. Si observamos la figura, ya vemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Que aquí está un triángulo rectángulo con ángulo de 90 grados. Aquí tenemos la hipotenusa, ya sabemos diferenciar la hipotenusa de los catetos. Aquí tenemos la altura, un cateto, significa que vamos a calcular la longitud de este otro cateto. Desde lo alto de una torre se observa un barco que se aproxima con una distancia de 120 metros. O sea, la vista desde la altura de la torre al barco es de 130 metros. La torre tiene una altura de 50 metros. ¿A qué distancia se encuentra el barco de la torre? Entonces, ese es el problema. Vamos a calcular la distancia. Ya relacionado con triángulos, vamos a calcular un cateto. Recordemos cateto A, B, C. Entonces vamos a utilizar la fórmula B. Vamos a su solución. La solución de este problema, primero hacemos la representación. Aquí tenemos la representación del problema de la distancia del barco a la torre y la distancia del barco al pie de la torre. Y aquí está representado en triángulo porque así hemos trabajado en los primeros videos. La distancia y la distancia es la que voy a calcular. Esta es la altura. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? B, porque ya nombramos A, B y la hipotenusa C. Entonces el cateto que no tiene el valor es B. La fórmula está aquí, ya la recordamos en ejercicios anteriores, ahí está la fórmula y voy a hacer solamente la sustitución. C, 130 al cuadrado, A, 50 al cuadrado. Busco la calculadora, 130 al cuadrado, 16.900. 50 al cuadrado, 2.500. Hago la resta que tengo aquí, 14.400. Este cuadrado lo convierto en raíz, por eso ya no se escribe aquí,
las mismas operaciones anteriores de los videos anteriores y la misma operación del video también anterior, sustituir la fórmula. Saco la raíz cuadrada de 14.400 y me da 120. ¿Qué significa este 120? Es la distancia que está el barco al pie de la torre, 120 metros. Ahora veamos otro problema del mismo teorema de Pitágoras, donde vamos a calcular la hipotenusa. En los dos, un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer los brotes tiernos de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo durante 8 minutos y luego, sin variar su velocidad, trepa durante 6 minutos por el tronco. Pero un día se encuentra con que alguien ha colocado un tablón justo donde su guarida, hasta la base de la copa del árbol. La pregunta dice: ¿cuánto crees que tardará si decide subir por el tablón? Vamos a su solución para resolverlo. Aquí tenemos ya la representación del problema. Aquí está el caracol, el tablón que va a subir aquí, la distancia que está de la casa del caracol al árbol y la altura del árbol. Si el caracol camina aquí y sube aquí, va a caminar 8 y 6, 14 minutos. Pero en el tablón, ¿cuánto tiempo se va a llevar? Primero identifiquemos cuál es el ángulo recto. Aquí está, el que está enfrente es la hipotenusa. Ya sabemos que cualquiera de los lados es A, B y C. Ya teniendo esto, sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Vamos a calcular C, que no tenemos el valor, y C, aquí tenemos la fórmula que ya hemos visto anterior. Solamente voy a sustituir A, 8 al cuadrado, B, 6 al cuadrado. Hago la operación 8 por 8 o 8 al cuadrado 64, 6 al cuadrado 36. Sumo esto que tengo aquí, tengo 100. Este cuadrado se convierte en raíz y le voy a sacar la raíz al 100. Busco la calculadora, raíz de 100 va a ser igual a 10. Que el caracol se va a llevar 10 minutos si se va sobre el tablón. La distancia es menos que dar toda esta vuelta que está aquí.